En cuanto desperté, ya no era yo. Un segundo, estaba depurando código en mi pequeño estudio. Al siguiente, me hundía en un sofá de cuero con espacio suficiente para 3, con la cabeza zumbando como un avispero. Recuerdos extraterrestres me inundaron, una película pirata descargada directamente en mi cerebro. El nuevo guión decía que yo era Ethan Hayes. Y resultó que Ethan Hayes era el perdedor que se había casado con una integrante de la fortuna Sterling, una de las familias más ricas de Denver. Un completo y absoluto desperdicio de espacio. Apuestas, bebida, de todo. Era un experto en malas decisiones, con una montaña de deudas con gente muy hostil. Su única cualidad redentora era su esposa, Claire Sterling, la divina directora ejecutiva de Sterling Corp. Claro que no la había conquistado con su encanto. El Ethan original básicamente la había demorado hasta que su abuelo enfermo, en un momento de debilidad, accedió al matrimonio. Un año después, ni siquiera le había tocado la mano. Acercarse a 3 metros de Claire bastaba para congelarse instantáneamente con su mirada. Y ahora, aquí estaba yo, sentado en la majestuosa sala de estar de la mansión Sterling, justo enfrente de mi supuesta esposa. Llevaba un traje sastre blanco, con el cabello oscuro recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto la pálida y perfecta columna de su cuello. Sus rasgos eran impecables, esculpidos por un dios especializado en la belleza ártica. Deslizó una lima sobre la mesa de centro de mármol. «Fírmalo», dijo. Su voz era tan fría y estéril como su rostro. Bajé la mirada. En la parte superior de la página, en negrita, implacable. Acuerdo de divorcio. Maldita sea. Había aparecido directamente en la pelea contra el jefe final y estaba a punto de volver a la pantalla de creación de personaje. ¿Firmarlo? Claro que sí. Lo firmaré. ¿En serio? Es un boleto dorado. Una sonrisa amenazaba con partirme la cara. Esta esposa de la reina de hielo podría ser una obra de arte, pero ¿quién querría vivir con una estatua que no se puede tocar? Y mira este acuerdo. Me echa, pero con una indemnización de $500.000 y las llaves de un apartamento por los próximos 10 años. Es la lotería. Con esa pasta, podría vivir como un rey en cualquier parte. Al diablo con el horario de 9 a 5. Hola, Sugar Mama, tu niño tiene hambre. Luché por mantener una expresión neutra mientras tomaba el bolígrafo. Pero frente a mí, los dedos de Claire se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de su vaso de agua. Una leve arruga de ceño se dibujó entre sus cejas perfectas. Pareció dudar. Su mirada había cambiado. Hubo un destello de extraña curiosidad, como si miraras a un mono del zoológico que acaba de empezar a recitar Shakespeare. No lo sabía entonces, pero cada pensamiento mío había pasado por su mente como un teletipo de noticias en directo. Debió de creer que estaba alucinando de agotamiento. ¿Qué miras?, pregunté con cautela, intentando imitar el comportamiento patético y cobarde del Ethan original. Claire no respondió. Tomó un sorbo de agua, un pequeño gesto para disimular su confusión. Pensó que era una trampa mental, pero la voz había sido demasiado clara. Su tono sarcástico y jubiloso no encajaba en absoluto con el del hombre tímido sentado frente a ella. Vamos, señora, reaccione. ¿No ve la desesperada esperanza en mis ojos? ¿No es lo suficientemente sincera para usted? Firme y obtendrá su libertad. Firmo, obtengo mi libertad y un buen cheque. Es un acuerdo para todos. Cada uno toma su camino y vive feliz para siempre. Todos estaban felices. Mi interior gritaba de impaciencia. Mi mano ya estaba sobre la elegante pluma estilográfica. A Claire le zumbaba la cabeza otra vez. Ahí estaba otra vez. No era una alucinación. Podía oír a estos perdedores. En sus pensamientos, la idea era tan absurda que incluso a ella le parecía risible. Pero la evidencia estaba ante sus ojos. Me miró fijamente, y el frío glacial de sus ojos se derritió ligeramente, reemplazado por una profunda y sin precedentes sensación de desconcierto. Este era el hombre que, durante un año entero, no había hecho más que pedirle dinero y ofrecerle disculpas serviles. Y esto era lo que pasaba por su cabeza. Hola, querida. ¿Acaso vio este divorcio como una suerte de fortuna?
De repente, Claire Sterling no tenía ganas de dejarlo ir tan fácilmente. Quería saber qué demonios le pasaba a este hombre. Ejen. Se aclaró la garganta. Justo antes de que mis dedos tocaran el bolígrafo, retiró el acuerdo de divorcio. Mi mano se congeló en el aire. La sonrisa esperanzada en mi rostro se solidificó en una máscara de horror. No, no, no. ¿En serio? ¿Te estás echando atrás? El cerdo premiado. Justo en la meta. No. ¿La mamacita? Eso tampoco está bien. Los 500.000. ¿Te lo estás quitando? Mujer, no puedes ser tan cruel. Mi alma rugía. Pero mi rostro solo pudo esbozar una sonrisa que parecía más dolorosa que un sollozo. Claire, ¿qué? Hablaremos del divorcio luego, dijo Claire, poniéndose de pie. Me miró, recuperando por completo su imagen de reina de hielo. No verás ni un centavo de mí hasta que hayas pagado todas tus deudas. Y durante los próximos días, te quedarás en esta casa y dejarás de avergonzarme por toda la ciudad. Dicho esto, se dio la vuelta y subió la gran escalera. El taconeo de sus tacones resonó en mi derrota. Me quedé allí, solo, en la cavernosa sala, completamente desconcertado. La historia no se suponía que fuera así. La vi retroceder y la saludé en silencio, con un dedo. Bien, Claire Sterling. Ganaste esta ronda. ¿Quieres echarme sin nada? Lo entiendo. Pero encontraré la salida. A ver si no. ¿Quién necesita ser el mantenido de una familia rica? Al doblar la escalera, los pasos de Claire vacilaron por una fracción de segundo. La comisura de su boca se torció apenas. ¿Avergonzarla? De alguna manera, presentía que no era ella quien iba a ser avergonzada. De vuelta en su oficina en casa, Claire tiró del cuello de su blusa, sintiendo una oleada de irritación. Estaba sentada en su escritorio, con la mente hecha un caos. El monólogo interior de Ethan era como un altavoz Bluetooth barato atascado en un bucle dentro de su cabeza, y no podía encontrar el botón de apagado. Era sarcástico, irreverente y extrañamente divertido. Esta persona era completamente distinta del Ethan Hayes que ella conocía. El Ethan que ella conocía era un caso perdido. Inútil para todo, salvo para gastar dinero y disculparse. Cada vez que la veía, parecía a punto de arrodillarse, con los ojos llenos de una patética mezcla de miedo y adoración. Pero la voz que acababa de oír. ¿Buscar otra sugar mama? Claire cogió un bolígrafo y empezó a garabatear sin rumbo en un bloc de notas, la punta casi rasgando el papel. ¿De verdad pensaba eso? ¿No se había casado con ella porque supuestamente estaba locamente enamorado de ella? ¿No se había rebajado para casarse con un miembro de su familia? Siempre lo había creído. Por eso lo despreciaba, por eso lo veía como un hombre sin dignidad. Pero ahora, parece que podría estar completamente equivocada. Abajo, ya estaba planeando mi escape. 500.000 perdidos. El uso del condominio perdido. Esa princesa de hielo está intentando desangrarme. Necesito dinero, rápido. ¿Cuánto debía mi yo original? Algo así como 20.000. Dios mío, los ludópatas son lo peor. ¿Quizás podría robarme uno de estos jarrones antiguos y venderlo? No, eso es un delito. ¿Conseguir trabajo? ¿Quién va a contratar a un tipo con fama de ser un desastre de familia rica? Caminé por la sala, sumido en mis pensamientos. Arriba, Claire escuchó todo mi plan a medias. ¿Vender un jarrón? Casi se rió. ¿Qué demonios le pasaba a este hombre por la cabeza? Se acercó a la ventana y me vio, suspirando dramáticamente en el jardín de abajo. En fin, ya se me ocurrirá algo. Al menos tuve una segunda oportunidad. No voy a dejar que una deuda de $20,000 me acabe. Primero lo primero, me muero de hambre. ¿Ya es hora de cenar? Esta mansión es enorme, pero ni siquiera hay cocinero. Estos capitalistas sí que saben cómo explotar a un tipo. Mi esposa es directora ejecutiva y tengo que buscarme la comida. Es un escándalo. Claire se quedó paralizada. La criada se había tomado unos días libres para visitar a la familia.
solía comer en la oficina o simplemente tomar algo pequeño, olvidando por completo que había otra persona viviendo en la casa. Al escuchar mi indignada diatriba, sintió una extraña punzada de culpa. Tenía que ser un error. Cogió el teléfono con expresión indescifrable y marcó. Que le trajeran a casa una cena para dos. Después de colgar, volvió a oír la voz de abajo. ¿Qué va? ¿Por qué mi app de DoorDash dice que hay un pedido en camino? Y es mi favorito, cangrejo de río picante con alitas. ¿Quién envió a este ángel de la misericordia? ¿Acaso la reina de hielo se volvió consciente? No, no puede ser. Me quedé mirando la repentina notificación en mi teléfono, completamente desconcertado. De pie junto a la ventana, Claire observó mi expresión confusa y sintió que su ánimo mejoraba inexplicablemente. Tomó una decisión. Este divorcio podía esperar. Se moría de ganas de ver cuántas sorpresas más le tenía preparadas este nuevo y mejorado Ethan Hayes. Media hora después, llegó la comida. Llevé las 2 bolsas grandes al comedor como un héroe conquistador, listo para el festín. En ese momento, Claire bajó las escaleras. Se había puesto un conjunto de seda que suavizaba su marcado carácter corporativo, dándole un aire de relajada elegancia. Bajo las cálidas luces del comedor, su piel parecía resplandecer. Por un segundo, me quedé mirando. Maldita sea, sáquenla del traje de poder. Y es aún más guapa. Esa cintura, esas piernas. Ethan, mira aquí arriba. ¿Qué haces aquí abajo? No me digas que vino a robarme la comida. Claire acercó la silla frente a mí y se sentó. No he comido, dijo simplemente. Ah, ya lo sabía. Está aquí por la comida. ¿No eres tú la que supuestamente no come después de las 8 de la tarde? ¿Para mantener tu figura perfecta? Son casi las 9, ¿y estás comiendo cangrejos de río? Vaya, señora directora ejecutiva. Mi mente era un torbellino de comentarios sarcásticos, pero mis manos ya estaban empujando el recipiente más grande de cangrejos de río hacia ella, incluso ofreciéndole un par de guantes desechables como una sirvienta leal. Toma, Claire, come. Come todo lo que quieras. Claire miró la montaña de cangrejos de río, reluciente y picante, y luego mi actuación hipócrita. Tuvo que contener una sonrisa al ponerse los guantes. Tomó uno y lo abrió con destreza. Era la primera vez en su vida que comía algo así. La verdad es que sabía bastante bien. Asiento con la cabeza al ver una alita de pollo, observándola disimuladamente. Mírala, qué torpe es con ella. Definitivamente es mi primera vez. Claro, las diosas viven del rocío de la mañana, no de comida mortal como esta. Pero hay que reconocer que incluso hace que comer cangrejos de río revueltos parezca una escena de película independiente. La mano de Claire se detuvo. ¿Diosa? Era la primera vez que la elogiaba, incluso mentalmente. Sintió calor en las mejillas. Para disimularlo, puso cara seria. ¿Qué miras? Nada, nada. Dije, bajando rápidamente la vista hacia mi plato. Solo pensar que te ves diferente esta noche, diferente. Pareces menos un cobrador de deudas, eso es todo. Claire parpadeó. El calor que había sentido se desvaneció al instante. Decidió pasar a la ofensiva para probarlo. Ethan, dijo, dejando el cangrejo de río y limpiándose las manos. ¿Crees que actuó como un cobrador de deudas? El ala de pollo que tenía en la boca cayó en el plato con un ruido metálico. Levanté la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par por el terror. ¿Cómo lo supo? ¿Lo dije sin querer en voz alta? Rayos, rayos, rayos. ¿Qué pasa? ¿Cómo supo lo que estaba pensando? ¿Acaso lee la mente? Ni hablar, esto no es una novela de fantasía. Tiene que ser una coincidencia. Debe ser una coincidencia. Las alarmas en mi cabeza eran ensordecedoras. Al ver el pánico absoluto en mi rostro, Claire se rió para sus adentros, pero su expresión permaneció completamente tranquila. ¿Qué pasa? ¿He tocado la fibra sensible?, preguntó, levantando una ceja. No, para nada. En absoluto.
Negué con la cabeza tan fuerte que sentí que se me iba a salir volando. En mi corazón, Claire, eres una diosa. Una diosa pura e intocable. Estoy muerta. Esta mujer es aterradora. Una mujer que lee la mente es peor que un tigre. Tengo que salir de aquí ya. Claire observó mi frenético retroceso y finalmente lo confirmó. Realmente no tenía ni idea de que podía escuchar a escondidas. Tomó una servilleta, se secó los labios con deliberada lentitud y dijo con frialdad: debo estar sobrecargada de trabajo últimamente. He empezado a oír cosas. Cosas que no debería oír. Enfatizó las palabras, oyendo cosas. Solté un gran suspiro de alivio. Uf, me morí del susto. Así que solo está oyendo cosas. Bien, bien. La reina de hielo debe estar bajo mucha presión en el trabajo, empezando a volverse paranoica. Supongo que dirigir una empresa tan grande no es fácil. Mi monólogo interior pasó al instante del terror a la compasión. Al observar mi rápido cambio emocional, Claire se quedó sin palabras. Estar cerca de él era como subirse a una montaña rusa emocional. ¿Y sabes qué? La vida ya no era tan aburrida. A la mañana siguiente, seguía enterrado bajo las sábanas cuando Claire me las quitó. Levántate. Vístete. Tiró un traje nuevo sobre la cama. Cenaremos en la finca esta noche. Me froté los ojos, gimiendo. ¿La finca? ¿Te refieres a la casa de tus padres? Eso no es una cena. Es una emboscada. Todos tus parientes menosprecian al perdedor que se casó con alguien de la familia. Ir allí es simplemente buscar una paliza. De ninguna manera. No me voy. Me tapé la cabeza con las sábanas, preparándome para hacerme el muerto. La fría voz de Claire atravesó mis defensas. Esta noche, mi abuelo anuncia el nuevo plan de distribución de acciones. Trevor lleva años buscando mi puesto. Si no quieres que vayamos al juzgado mañana a primera hora, levántate de la cama. Me quité las sábanas. ¿Distribución de accionistas? Trevor. Mis nuevos recuerdos me proporcionaron los datos. Trevor Sterling era el primo de Claire, un arrogante ingenuo que creía que ser el único heredero varón de su generación le daba derecho a dirigir la empresa, a pesar de tener la perspicacia empresarial de Grapefruit. Uy, un drama corporativo. Y quiere usarme como escudo humano. Me parece bien. No es que tenga nada mejor que hacer. Un poco de teatro en vivo podría ser divertido, pero un escudo humano debería cobrar, ¿no? Se me iluminaron los ojos. Me incorporé y me froté las manos. Claire, sabes que no puedo quedar como un vago y avergonzarte, ¿verdad? Mi ropa buena. Tuve que empeñarla. Y deberíamos llevarle un regalo a tu abuelo y a los demás, ¿no? Dame dinero. Dame dinero. Tu marido está en la ruina. Claire oyó la súplica descarada en mi cabeza, y una vena le palpitó en la frente. Sacó una tarjeta negra de su cartera y la arrojó sobre la cama. El pin es 8, 6 veces. No me avergüences. Le arrebaté la tarjeta, tan emocionado que casi la besé. Ganador. Una tarjeta Amex negra. Gastos ilimitados. Reina de hielo, eres mi salvación. Te amo. Claire suspiró. Ya se estaba arrepintiendo de esa frase de, no me avergüences. Esa noche, la finca Sterling estaba iluminada. Yo iba ataviado con un traje nuevo de Armani, con el pelo peinado hacia atrás y cargando una montaña de regalos caros. Siguiendo a Claire, parecía menos su marido y más un repartidor de lujo. En cuanto entramos, nos asaltaron una lluvia de miradas críticas. Bueno, miren quién es. Claire ha vuelto. ¿Y ese es? ¿Ethan? Casi nunca te vemos por aquí, dijo una mujer rebosante de joyas con una sonrisa empalagosa y falsa. Era la madre de Trevor, mi querida tía Carol. Antes de que pudiera responder, el propio Trevor se acercó pavoneándose, mirándome de arriba abajo con desprecio. Mírate, Ethan, vestido de gala. Este traje debe haber costado una fortuna. ¿Cuánto del dinero de mi primo te gastaste esta vez? Y aquí vamos, la clásica entrada del villano.
¿Esa cara hinchada de soldado, combinada con ese tono condescendiente? Es perfecta. Son celos, puros y duros. Está celoso de que mi esposa sea más inteligente y guapa que él, y de que yo sea un hombre mantenido a la vista de todos. Catalogué a Trevor mentalmente, pero mantuve la sonrisa educada y tonta en mi rostro. Eres demasiado amable, Trevor. Todo esto fue idea de Claire. Claire, de pie a mi lado, escuchó mi monólogo interior. Miró la cara, sin duda hinchada, de Trevor y casi perdió la compostura. Cara hinchada, de soldado. Fue sorprendentemente preciso. Me rodeó el brazo con calma, con voz serena. Tía Carol. Trevor. Es mi esposo. Puedo gastar todo el dinero que quiera en él. ¿Hay algún problema? Sus palabras los callaron a ambos al instante. Sentí su mano agarrándome el brazo con fuerza. Vaya, la reina de hielo está en plena forma hoy. ¿Me está defendiendo? No, espera. Está defendiendo su propio orgullo. Aún así, se siente bastante bien. La cena comenzó con el abuelo de Claire, un patriarca severo, sentado a la cabecera de la mesa. Trevor estaba en su salsa, presumiendo del nuevo proyecto de energía verde que lideraba. Abuelos, tíos, este proyecto es una colaboración con Apex Innovations, y el potencial es enorme. Una vez que consigamos la primera ronda de financiación, dominaremos la mitad del mercado de energía verde en Denver en 6 meses. El nombre Sterling alcanzará un nuevo nivel. Estaba prácticamente echando espuma por la boca, y sus familiares lo elogiaron con entusiasmo por su ambición. El señor Sterling asintió, aparentemente complacido. Me quedé callado y comí. ¿Apex Innovations? Un momento. ¿No se llama así esa infame empresa fantasma de mi vida pasada? Se especializan en crear proyectos que parecen de alta tecnología para atraer inversores y luego desaparecen, en cuanto consiguen el dinero. Y este idiota cree haber encontrado una mina de oro. Es como un pavo que vota por un día de acción de gracias adelantado. Usando mis conocimientos de mi vida anterior como programador apasionado por las noticias financieras, rápidamente deconstruí la estafa en mi cabeza. Su tecnología principal supuestamente es una batería de grafeno revolucionaria, pero sus patentes son falsas y sus datos de laboratorio están retocados con Photoshop. Basta con consultar su número de patente o sus supuestos artículos de investigación para que todo se venga abajo. Pero esta familia solo ve signos de dólar. No distinguirían una patente de verdad de un cupón de pizza. Mientras me devoro un plato de filete, mentalmente desmonto la gran aventura de Trevor hasta sus huesos fraudulentos. A mi lado, Claire masticaba más despacio. Su expresión no cambió, pero su mirada se volvió aguda y seria. Discretamente sacó su teléfono de debajo de la mesa y le envió un mensaje a su asistente ejecutiva. Necesito una verificación de antecedentes completa de una empresa llamada Apex Innovations y sus supuestas patentes de baterías de grafeno. Quiero todo lo que puedas encontrar. Trevor seguía dominando la corte. Al ver a Claire y a mí sentadas en silencio, confundió nuestra quietud con debilidad y nos atacó. Claire, lamento decirlo, pero te estás agotando gestionando toda la empresa. Una mujer tiene un límite. ¿Por qué no me dejas encargarme de las operaciones principales? Tú puedes encargarte de recursos humanos o algo así. Tranquilo. En cuanto a Ethan, me miró con desprecio. No podemos tenerlo sin hacer nada todo el día. Puede venir a trabajar en mi proyecto, hacer recados, tomar un café. Incluso le pagaré, digamos, 3.000 al mes. Un pequeño detalle de mi parte para él. ¿3.000? ¿En serio? Le darías una propina mayor a un camarero. El interés de un coche negro que me regaló mi mujer es de más de 3.000 al día. Lo maldecía mentalmente. Claire lo oía todo. Los nudillos de la mano que sostenía el tenedor se pusieron blancos. Estaba a punto de arremeter, pero yo hablé primero. Levanté la vista y le di a Trevor una sonrisa plácida e inofensiva. Gracias por la oferta, Trevor, pero soy bastante torpe. Probablemente solo te estorbaría. Creo. Estoy mejor en casa, preparando la cena para Claire y cuidando la casa. Mi patético acto solo avivó la suficiencia de Trevor.
No tenía ni idea de que Claire ya había marcado su gran empresa para demolición. Ahora, solo tenía que esperar el informe de su asistente. Si el guión que Ethan tenía en la cabeza era real, entonces Trevor Sterling estaba acabado. La cena terminó de forma amarga. El camino a casa transcurrió en silencio. Claire conducía, las líneas definidas de su perfil se suavizaban con el paso de las farolas. Yo iba en el asiento del copiloto, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban. El espectáculo de esa noche era de primera. El rostro engreído y triunfante de Trevor era un claro ejemplo de villano de segunda. Pero la reina de hielo parece estar de mal humor. No se la puede culpar. Tener un imbécil así en la familia también me daría migraña. Me pregunto si se creyó alguno de mis delirios silenciosos. Si lo hizo, y actúa en consecuencia, la pequeña fiesta de Trevor está a punto de estallar. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, sonó el teléfono de Claire. Se puso el auricular Bluetooth y contestó. Era su asistente, la señora Sterling. Lo tengo. Apex Nevations es una sociedad fantasma offshore sin activos físicos. Su patente de batería de grafeno es falsa. El número corresponde a la patente de un dispositivo para el tratamiento de la caída del cabello. Los artículos de investigación que citaron no existen. La voz del asistente era baja, pero cada palabra era nítida. Las manos de Claire apretaron el volante con tanta fuerza que el coche se desvió ligeramente. Era cierto. Todo lo que Ethan había pensado era cierto. De no ser por él, ella y toda la familia Sterling habrían caído en un pozo negro financiero insalvable por culpa de Trevor. Terminó la llamada, respiró hondo e intentó tranquilizarse. Me miró con una compleja tormenta de confusión, sospecha y algo más que no pude identificar. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía un ludópata saber tanto sobre espionaje corporativo? Su análisis era más preciso que el de todo su equipo de consultores de primera línea. ¿Era posible que se hubiera estado haciendo el tonto todo este tiempo? ¿Qué miras? Su intensa mirada me ponía los pelos de punta. ¿Tengo algo en la cara? No me mires así, señora. Sé que soy guapo, pero me miras como si fuera un extraterrestre. Me está asustando. Claire volvió la vista hacia la cuerda. No es nada. Al llegar a casa, se encerró en su oficina. Me alegré mucho de tener ese espacio. Me duché y me dejé caer en la cama, pero la puerta de su oficina no tardó en abrirse de golpe. Claire salió con expresión sombría, teléfono en mano. Entiendo. Mantengan la calma. Voy para allá. Colgó, con la frente tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Me asomé a la barandilla del segundo piso, curioso. ¿Qué pasa? Salgo tan tarde. Parece que hay problemas en la oficina. Por esa cara de mi perro acaba de morir, debe ser algo serio. Verás, ser CEO no es todo diversión. Cállate. Espetó Claire de repente, mirándome fijamente. Su arrebato me sobresaltó y me hizo callar. Ella también se quedó paralizada, dándose cuenta de su error. No me estaba gritando. Le gritaba la voz incesante en su cabeza. Se apretó el puente de la nariz, con aspecto de estar completamente agotada. Un socio importante, el señor Russo, retira repentinamente su financiación. El proyecto Starlit de la compañía podría estar en el olvido por eso. Ah, dije, asintiendo. ¿El proyecto Starlit? Esa es su iniciativa insignia de IA para la salud, ¿verdad? La que le dio su reputación ante la junta directiva. Si ese proyecto fracasa, su puesto como directora ejecutiva estará en grave peligro. Ese tal Russo. Déjame pensar. ¿Don Russo? Recuerdo haber leído sobre él. Una auténtica víbora. Famoso por su avaricia y su increíble superstición. Es un maestro de la traición. Retirarse ahora no significa que haya un problema con el proyecto. Significa que alguien más le ofreció un mejor trato. ¿Alguien como Trevor? Pero lidiar con un tipo así es sencillo. Es supersticioso, ¿verdad? Así que lo aprovechas. Consigues un maestro que le dé un poco de orientación. Convencerlo de que retirar su dinero arruinaría su fortuna y su magia cósmica.
Volvería corriendo con la chequera abierta. Qué lástima, no conozco a ningún buen místico. Estaba realizando mentalmente un estudio de caso profesional. Un observador imparcial. Abajo, los ojos de Claire empezaban a brillar. La luz que se había apagado en su mirada se reavivó. Levantó la cabeza de golpe y me miró fijamente. Sus ojos se clavaron en los míos como si yo fuera el último bote salvavidas del Titanic. ¿Ethan? Sí. Vienes conmigo a ver a Russo. Su voz temblaba de desesperación y esperanza. Me quedé atónito. ¿Para qué? No sé nada de tus negocios. Señora, ¿de qué voy a servir? Soy el marido inútil, ¿recuerdas? ¿Quieres que me arrodille y le suplique? Mi orgullo no es tan flexible. Ignorando mis protestas, Claire bajó las escaleras furiosa, me agarró de la muñeca y empezó a arrastrarme hacia la puerta. No más preguntas. Vienes, y punto. Su mano estaba fría, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. La seguía a trompicones, con la mente dando vueltas. ¿Había perdido la cabeza por completo? Su Porsche negro atravesó las calles vacías de medianoche. Estaba desplomado en el asiento del copiloto, la viva imagen de la miseria. Claire no dejaba de mirarme de reojo. Esperaba que mi voz interior, omnisciente, le indicara el siguiente paso. Claro, no tenía ni idea de lo que estaba pensando. Estaba demasiado ocupada lamentando la interrupción de mi sueño. Es un crimen sacar a un hombre de la cama en plena noche para ser carne de cañón. Esta reina de hielo me está empezando a tratar como una navaja suiza. ¿Qué se supone que diga cuando veamos a este tal Russo? ¿De verdad se supone que debo hacerme pasar por una mística? Mi título es en informática, no en intervención divina. Aunque, si tuviera que fingir, no es imposible. Mentir es gratis, ¿no? Le diré que su aura es negra, que tiene una nube oscura sobre la cabeza y que la energía de su oficina es tóxica. Hay que purificarla. ¿Y cómo la purificamos? Sencillo. Reinvierte en el proyecto de Claire. Su buena fortuna le servirá de escudo. Sí, eso es todo. Soy un genio. Tenía todo el guión planeado en mi cabeza, con pausas dramáticas y miradas significativas. A mi lado, Claire, escuchando mi plan de batalla a medias y ridículamente seguro, casi pierde el control del volante. No sabía si reír o entrar en pánico. ¿Estaba loca por apostarlo todo a este hombre tan poco fiable? Pero a estas alturas, ya no le quedaban opciones. El coche se detuvo frente a un reluciente y opulento rascacielos. La oficina de don Russo estaba en el último piso. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, quedé casi cegado por el lujo absoluto del lugar. Una sinfonía en pan de oro y caoba. Un hombre calvo, con una barriga prominente y una sonrisa jovial, vino a saludarnos. Señora Sterling, siento mucho que haya tenido que venir tan tarde, dijo, con la voz cargada de falsa sinceridad. Sin embargo, su mirada era aguda y calculadora. Era don Russo. El rostro de Claire era una máscara de fría profesionalidad. Señor Russo, me gustaría saber por qué decidió retirar su financiación. Russo se retorció las manos, su rostro era una caricatura de angustia. Ah, señora Sterling, no es que no quiera ayudar. Es solo que le pedí a mi asesor espiritual que hiciera los cálculos y dijo que mi chi de inversión está débil ahora mismo. Me desaconsejó cualquier movimiento financiero importante. Ahí estaba. ¿La excusa? Me burlé para mis adentros. Sigue actuando. ¿Chi de inversión débil? Más bien parece que recibiste un cheque gordo de Trevor Sterling. Tu asesor espiritual probablemente esté en su nómina. Al oír esto, Claire supo que iba por buen camino. Me lanzó una mirada que gritaba, ¿estás lista? Respiré hondo, me aclaré la garganta y di un paso adelante. Junté las manos a la espalda, imitando a los sabios maestros del cine, y empecé a caminar de un lado a otro por una oficina ridículamente grande. Russo y Claire me observaban, confundidos. Di vueltas alrededor de su enorme escritorio de caoba, deteniéndome de vez en cuando para acariciarme la barbilla y emitir un pensativo chasquido. Señor Russo, dije finalmente, en voz baja y misteriosa. Sí.
Jovencito, preguntó Russo, desconcertado. La energía en esta oficina, dije, sacudiendo la cabeza con profundo pesar, está completamente mal. La expresión de Russo cambió. ¿De verdad creía en esto? ¿Qué quieres decir con eso? Señalé una enorme pintura de un tigre descendiendo de una montaña en la pared detrás de él. El tigre es un símbolo de agresión y poder. Eso es bueno. ¿Pero ves cómo su cabeza apunta directamente a la puerta? Esto crea lo que llamamos una bienvenida hostil. No estás invitando a nadie. Estás invitando al desastre. Los ojos de Russo se abrieron de par en par e instintivamente volvió a mirar el cuadro. Pagó una fortuna por él. Le encanta. No me creerá solo por eso. Necesito más potencia de fuego. Además, continué, tu escritorio da al ventanal. Y al otro lado de esa ventana se ve la esquina afilada del edificio contiguo. Esta es una clásica flecha envenenada que te envía energía negativa directamente, día tras día. ¿Cómo puede prosperar tu negocio? Apuesto a que últimamente te has sentido mareado y desorientado. Quizás cometiste errores en contratos importantes a última hora. Los síntomas eran una suposición fundamentada, basada en lo que había leído sobre él. Tenía la presión arterial alta y llevaba semanas lidiando con una fusión estresante. Russo se quedó boquiabierto. Su mirada pasó de la confusión al asombro absoluto. Oye, Chau, ¿cómo lo supiste? Estaba celebrando por dentro, pero mi rostro mantuvo una máscara de serena sabiduría. Anzuelo, sedal y plomada. Claire se quedó a un lado, observándome tejer esta red de disparates con una expresión completamente seria. Se esforzaba por no sonreír. Este hombre había perdido su vocación. Debería haber sido actor. También sé, dije, acercándome y bajando la voz, que recientemente perdiste mucho dinero. ¿Correcto? Russo se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Un sudor frío le cubrió la frente. Había perdido $300.000 en una partida de póker la noche anterior. Nadie lo sabía, pero él, con su mirada de asombro, se transformó en una de asombro. Maestro, tiene que ayudarme. Por favor, maestro, ayúdeme. Me agarró del brazo, a punto de ponerse de rodillas. Le quité la mano con suavidad, con voz tranquila. Ayudarte no es difícil. Sin embargo, me detuve y miré a Claire. Russo era un hombre inteligente. Captó el mensaje al instante. Corrió hacia Claire. Su actitud cambió por completo. Señora Sterling, un malentendido. Todo esto fue un terrible malentendido. La financiación. Fui un tonto al siquiera considerar retirarla. De hecho, no me voy a quedar. Duplicaré mi inversión. Otros $20 millones. El proyecto Starlit cuenta con todo mi apoyo. Claire me miró. Le hice un gesto sutil con la cabeza. Misión cumplida. Es hora de cobrar. Estoy quemando un montón de neuronas con esto. La reina de hielo me debe una comida de 5 estrellas, al menos. Claire resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Le tendió la mano a Russo. Señor Russo, un placer hacer negocios con usted. Russo le estrechó la mano efusivamente. El placer es todo mío. Señora Sterling, este hombre que tiene con usted es un auténtico maestro. Me quedé de pie con las manos a la espalda, mirando al techo como si contemplara los misterios del universo. Russo me miró con pura adoración. Por fin lo comprendió. La señora Sterling no solo era una brillante directora ejecutiva. La gente que la rodeaba estaba en otro nivel. No era un marido aprovechado. Era un ángel guardián disfrazado. De vuelta en el coche, exhalé un largo y lento suspiro y me dejé caer en el asiento de cuero. Estoy exhausto. Lidiar con un viejo zorro como ese es más agotador que un día de trabajo manual. Claire arrancó el coche sin decir palabra, pero la vi fugazmente por el retrovisor. La comisura de su boca se curvaba en una leve e inconfundible sonrisa. ¿Está sonriendo? ¿La reina de hielo está sonriendo? ¡Guau! Es realmente hermosa cuando sonríe. ¿Pero por qué esa sonrisa parece un poco presumida? En fin.
Lo dejaré pasar, considerando lo bien que hizo su parte esta noche. Pero aún así, le hice un gran favor. Merezco una recompensa, ¿verdad? Una bonificación de unos cientos de miles estaría bien. Pero conociéndola, eso no va a pasar. Entonces, ¿una comida realmente buena? Sí, esa es la clave. Quiero un filete curado en seco. Y langosta. El ábaco en mi mente funcionaba a toda velocidad. Claire, escuchando mis negociaciones internas, no sabía si enfadarse o divertirse. Este hombre siempre pensaba en comida y dinero. ¿Qué quieres comer?, preguntó de repente. ¿Qué? Parpadeé, sorprendida de que me preguntara. Ayudaste mucho a la empresa esta noche. Considera una bonificación, añadió. Me alegré muchísimo. ¿En serio? Quiero comer. Estaba a punto de decir bistec, pero las palabras murieron en mis labios. Ah, olvídalo. Ella también parece cansada. No hace falta que la arrastres por toda la ciudad. Además, es medianoche. ¿Dónde vamos a cenar algo elegante? Un plato de pasta en casa estaría bien. O sea, ella sabe hacer pasta, ¿verdad? Mis pensamientos cambiaron, y mis palabras siguieron. Da igual. Podríamos hacer pasta en casa. Al oír el marcado contraste entre sus pensamientos y sus palabras, Claire sintió que algo suave y desconocido se agitaba en su interior. ¿Estabas siendo considerado con ella? El descubrimiento fue una sensación novedosa. De acuerdo, dijo, y el coche pareció ir un poco más ligero. Llegamos a casa cerca de las 2 de la mañana. Esperaba que Claire me lanzara una caja de macarrones con queso Kraft, pero para mi sorpresa, entró en la cocina. La cocina impecable y de vanguardia a la que solo había entrado para tomar un vaso de agua. La curiosidad me venció y me apoyé en el marco de la puerta para observar. Allí estaba nuestra brillante directora ejecutiva, mirando una hilera de electrodomésticos de alta tecnología con expresión de total desconcierto. Primero intentó encender la estufa, pero tras varios clics, solo logró encender la luz del extractor. Luego fue a buscar pasta y regresó con una caja de espaguetis. Dios mío. No distingue entre pasta normal y cabello de ángel. ¿Verdad? Y ese es el encendido de la señora de la cocina de inducción. ¿Qué haces junto a la cocina de gas? Aquí está. Así es como muero. Muerto de hambre en una mansión. ¿Intentará volar la cocina? Me cubro la cara con las manos, incapaz de ver el desastre inminente. Una serie de golpes y ruidos metálicos resonaron en la cocina, interrumpidos por los murmullos suaves y frustrados de Claire. Unos minutos después, emergió con un cuenco en la mano. Tenía una mancha de harina en la mejilla, lo que la hacía parecer una gatita nerviosa. Se esforzaba por parecer serena, pero las puntas rojas de sus orejas la delataban. Toma, dijo, colocando el cuenco frente a mí. Su tono seguía siendo frío, pero cortante. Miré hacia abajo, y el tazón era una sustancia negra, viscosa e inidentificable. Unas hojas duras y crudas de alguna verdura flotaban encima. ¿Esto? ¿Era pasta? Se me encogió el estómago en señal de protesta. ¿Qué es esto? ¿Una especie de agujero negro culinario? Parece letal. Debe ser una violación de las convenciones de Ginebra. Pero es su primera vez cocinando. Para mí. ¿Qué demonios? Siede. Es por la ciencia. Con la determinación de un condenado a muerte, tomé el tenedor, hice girar un poco, cerré los ojos y me lo metí en la boca. Un sabor indescriptible explotó en mi lengua. Era salado, amargo y tenía el inconfundible sabor del carbón. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo temporalmente. Claire se sentó frente a mí, observándome nerviosa. ¿Cómo? Logré tragar el bocado de lo que fuera. Luego la miré, forcé una sonrisa que más bien parecía una mueca, y levanté el pulgar. Es genial. Delicioso. El mejor que he probado. ¿Miento? Es asqueroso. En todos mis años en esta tierra, nunca he probado nada tan horrible. Al oír mi grito sincero y silencioso, y ver la expresión de sacrificio heroico en mi rostro,
Claire no pudo contenerlo más. Una carcajada escapó de sus labios. Una risa auténtica y genuina. Cuando reía, era como ver un glaciar derretirse en primavera. Estaba completamente cautivado. Al darse cuenta de su pérdida de compostura, rápidamente reprimió la risa y se aclaró la garganta. Si está malo, no tienes que comerlo. Yo sí. Pide otra cosa. No. No. Inmediatamente cubrí el cuenco con las manos. ¿Quién dijo que era malo? Me encanta. Tiene carrete. Sabor casero. Sí, si tu cocinero es Satanás. Mantuve mi monólogo interior mientras me metía con valentía el arma bioquímica en la boca. Claire me observaba. Una calidez en sus ojos que ni ella misma reconocía. Tomó su teléfono y abrió una aplicación. Cocina para principiantes. Quizás, pensó, era hora de aprender una nueva habilidad. Tras el incidente con el consejero espiritual, la dinámica entre Claire y yo cambió de forma sutil, pero profunda. Ya no me trataba con gélido desdén. Seguía siendo una mujer de pocas palabras, pero al menos ya no le importaba compartir la misma habitación conmigo. Y yo, gracias a mi conexión cerebro-boca-cerebro suyo, estaba viviendo el sueño. Por ejemplo, pensaba, ¿qué calor hace aquí? Una Coca-Cola bien fría me vendría genial ahora mismo. Menos de 5 minutos después, una lata de Coca-Cola fría aparecía mágicamente en la mesa de al lado. Creo que esta funda de sofá se está desgastando un poco. Al día siguiente, la cambiarían por una nueva. Empezaba a pensar que me molestaría. ¿La reina de hielo intenta engordarme como a un cerdo de premio? Este servicio a la carta es increíble. Podría acostumbrarme. Rayos, simplemente no entiendo qué le aporta. ¿Le gusta mi aspecto? ¿Mi chispeante monólogo interior? ¿O es porque le soy útil para resolver sus problemas? Estaba reflexionando sobre los grandes misterios de mi nueva vida en el sofá cuando sonó el teléfono de Claire. Contestó, y su expresión normalmente neutral pareció tensarse. Julian, has vuelto al campo. ¿Julian? El nombre me hizo recordar algo. Busqué un archivo sobre este tipo. Julian Vance. Claire es una estudiante de último año de universidad. Un genio de las finanzas de Harvard. Su familia también está en el mundo de los negocios. Un triunfador ejemplar. Había perseguido sin descanso a Claire en su época y era el archienemigo del Ethan original. Bueno, hablando del diablo. El rival del protagonista masculino ha entrado al chat. Por lo que parece, está invitando a mi esposa a salir. Claro que sí, Claire dijo, ¿esta noche? Lo siento. Ya tengo planes. Bien hecho, esposa. Cállate. Esa es mi chica. Le di un saludo mental. Pero entonces, Julian debió haber dicho algo al otro lado, porque Claire se quedó en silencio unos segundos antes de cambiar de tono. Bien. Envíame la dirección por mensaje. Mi saludo interior se quedó congelado en el aire. Espera, ¿qué? ¿Te vas? ¿Qué pasó con tus principios? ¿Tu personaje de Reina de Hielo? ¿Ese primer rechazo fue solo para presumir? No me digas que ese tal Julian es el que se te escapó. Una extraña y desagradable sensación me revolvió el estómago. Claire colgó y me vio mirándola fijamente. Ella ofreció una breve explicación. Él quiere reunirse en el Pinnacle. Dijo que tiene información importante sobre el futuro de la empresa. ¿Excusas? Todas son excusas. Solo pide una cita. No lo disfraces de negocios. No me lo creo. ¿El Pinnacle? ¿No es ese el sitio que cuesta unos $500 por persona? Nunca he estado en un sitio tan elegante. Ni hablar. Tengo que ir con ella. Necesito ver a ese tal Julian con mis propios ojos. Y además, comer gratis. Me levanté del sofá de golpe. Mi rostro reflejaba profunda preocupación. Claire, tengo un mal presentimiento sobre esto. Este tal Julián claramente trama algo malo. Tengo que ir contigo. Para tu protección. Claire observó mi actuación dramática,
escuchó mis descarados pensamientos y sintió un espasmo en la mandíbula. ¿Protegerla? Más bien proteger el granero. Haz lo que quieras, dijo, y subió a cambiarse. El pinacle hacía honor a su nombre. Ubicado en lo alto del edificio más alto de Denver, todo el restaurante giraba lentamente, ofreciendo una impresionante vista de 360 grados de las luces de la ciudad. Cuando Claire y yo llegamos, un hombre con un traje carísimo y gafas de montura dorada ya nos estaba esperando. Era guapo, con esa actitud petulante y refinada que delataba adinerado. Debía ser Julian Vance. Su rostro se iluminó al ver a Claire. Claire, lo lograste. Entonces su mirada se posó en mí, y la calidez de sus ojos se evaporó al instante. ¿Y esto es?, preguntó, aunque claramente ya lo sabía. Mi esposo, Ethan, Claire me presentó con frialdad. La sonrisa de Julian se desvaneció un instante antes de recuperarse. Extendió la mano. Señor Hayes, he oído hablar mucho de usted. Le estreché la mano, esbozando una sonrisa tonta. Por favor, llámeme Ethan. Soy un don nadie, intentando aplastarme la mano. ¿En serio? Qué original. Muy maduro. ¿Has oído hablar mucho de mí? Sí, seguro que sí. Probablemente has investigado a fondo mi árbol genealógico. ¿Y esa mirada en tus ojos? Puro desprecio. Falsísimo cabrón. Escuchando mis comentarios, Claire vio la sonrisa perfectamente forzada de Julian y tuvo que admitir que mi evaluación había dado en el clavo. Nos sentamos. El ambiente estaba cargado de tensión. Julian me ignoró deliberadamente, centrando toda su atención en Claire. Han pasado años, Claire. Te ves más deslumbrante que nunca. Sterling Corp está prosperando bajo tu liderazgo. Todo va bien. Voy a trasladar mis operaciones de nuevo a Estados Unidos. Me enteré de tu proyecto Starlit. Me metí en un lío. Quizás podría ayudar. Lo dijo con absoluta confianza, lanzándome una mirada despectiva. El subtexto era claro. Tu inútil marido no puede ayudarte, pero yo sí. Y aquí viene el discurso. Ya está intentando meter las narices en la empresa de mi esposa. Este tipo es tan sutil como una excavadora. Y si no recuerdo mal, este Julian Vance es un desastre. Por lo que leí, sus prácticas comerciales eran despiadadas. Se especializaba en adquisiciones hostiles. No está congraciándose con Claire por los viejos tiempos. Va tras Sterling Corp. Estoy comiendo un panecillo, etiquetando mentalmente a Julian como un depredador corporativo. Claire escuchó mis pensamientos y un nudo de aprensión se le apretó en el estómago. Se había preparado para un rival por su afecto, no para una amenaza para su empresa. Su mirada sobre Julian se agudizó con una nueva capa de cautela. Julian, ajeno a todo, seguía hablando monótonamente de sus gloriosos logros en Wall Street. Sirvió una copa de vino tinto y se la ofreció a Claire, pasándome por alto a mí deliberadamente. Claire, tienes que probar esto. Es un Lafite 82, perfecto para una mujer de tu calibre. Entonces, como si acabara de notar mi presencia, añadió con un dejo de condescendiente compasión, oh, disculpa, Ethan. No sé si esto te gustará. La provocación fue descarada. ¿A mi gusto? En mi vida anterior, usé Lafite como enjuague bucal. ¿Quién se cree este payaso? Mi monólogo interior rebosaba desprecio, pero por fuera, parecía avergonzado. Ay, no, gracias. Eso es demasiado sofisticado para mí. Me va bien con el agua. Mi actuación de campesino hizo que la sonrisa de Julián se ensanchara. Eso era justo lo que quería. Quería que Claire viera lo patético y fuera de lugar que era su marido. Lo que no esperaba era la reacción de Claire. Ni siquiera tocó la copa de vino. En cambio, tomó mi vaso de agua y dio un sorbo delicado. Entonces, mientras Julián observaba atónito y en silencio, hizo algo que lo dejó sin palabras. Se acercó y me tomó del brazo. Miró directamente a Julián, con voz clara y firme. Gracias por la oferta, Julián, pero los gustos de mi marido son los míos. Si a él no le gusta, a mí tampoco. El aire en el restaurante pareció cristalizarse.
El rostro de Julian palideció, dejándolo con una palidez enfermiza. Mantuve la cabeza gacha, fingiendo timidez, pero por dentro bailaba como un ángel de la victoria. ¡Qué rudo! Mi esposa es una leyenda. Un 10 sobre 10. Un frente unido. Toma eso, imbécil pretencioso. Esto es genial. Claire podía sentir los músculos de mi brazo tensarse de emoción. O tal vez eran nervios. Probablemente ambos. Miró la expresión de furia de Julian y pensó, por primera vez, que tener un marido con un sistema de comentarios integrado no era tan malo después de todo. Aquella cena desastrosa terminó en una derrota total para Julian Vance. Permaneció en silencio durante unos días después de eso, pero yo sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Un tipo como Julian, con un ego enorme, no se va a quedar de brazos cruzados ante una derrota así. Sin duda, está planeando su venganza. Me tumbé en el sofá, analizando la situación entre puñados de patatas fritas. Su mejor opción es ir tras su empresa. El proyecto Starlit es su nicho. Si logra robarle un socio clave o un contrato importante, sería un golpe durísimo. Mi monólogo interior se había convertido en el informe diario de inteligencia de Claire. Sentada en un sillón cercano, hojeaba un expediente y tomaba notas mentales en silencio. Estamos en conversaciones con una empresa europea, Nordic Systems, dijo, como si pensara en voz alta. Si logramos este contrato, el proyecto Starlit estará a salvo. ¿Sistemas nórdicos? Los conozco. Su director técnico es un tal Dr. Eristorne, un auténtico friki de la tecnología que odia las conversaciones corporativas. Y su esposa está a punto de tener un bebé. Ha estado estresado por encontrar el nombre perfecto. Julian intentará sobornar a la junta directiva de Nordic, pero no se dará cuenta de que la clave del acuerdo es Torne. Si logramos que Torne esté de nuestra parte, el contrato será nuestro. Revisé la información de mi vida pasada. Claire escuchó y luego dejó su expediente. Me miró, con una idea brillante brillando en sus ojos. ¿Zen, qué? ¿Sabes cómo ponerle nombre a un bebé? Casi me atraganto con una papa frita. ¿Yo? Claro que no. ¿Bromeas? Nunca he tenido novia. ¿Qué sé yo de ponerle nombre a los bebés? Aunque, si fuera nuestro bebé. Un momento. ¿De dónde salió eso? La reina de hielo jamás tendría un bebé conmigo. Mis pensamientos se desbarataron porque vi que el rostro de Claire se ponía de un rojo brillante e inconfundible. Empezó en el cuello y se extendió hasta la punta de las orejas. Se levantó de la silla como si estuviera en llamas. Subo, murmuró y prácticamente salió corriendo de la habitación. La seguí mirando, completamente desconcertado. ¿Por qué se sonroja? ¿Pensé algo raro? ¡Qué mujer tan rara! No tenía ni idea de que mi fugaz pensamiento sobre nuestro bebé acababa de provocar una ráfaga de lágrimas en el lago helado de su corazón. Unos días después, llegó la mala noticia. Julian había dado el paso. Había usado sus contactos para ir directamente a la sede europea de Nordic Systems, presentando una oferta tan generosa que Sterling Corp no podría igualarla. Fue un intento descarado de robar el contrato. El equipo de Claire estaba en pánico. Pero Claire se mantuvo tranquila porque me tenía a mí, su arma secreta. Siguiendo el guión que yo tenía en la cabeza, no se molestó en contactar con los ejecutivos de Nordic. En cambio, encontró al Dr. Torne en un foro tecnológico especializado y lo contactó con el pretexto de hacerle una pregunta técnica. No hablaron de negocios en absoluto. Hablaron de código, ética de la IA y optimización de algoritmos. Claire se presentó como una entusiasta de la tecnología. Torne, como se predijo, estaba encantado de encontrar a alguien afín. Conectaron de inmediato. Al final de una videollamada, Torne comentó lo difícil que fue encontrar un buen nombre para su hija no nacida. Esta fue la inauguración. Claire sugirió casualmente, mi esposo tiene un profundo aprecio por los clásicos. Quizás podría aportar algunas ideas. Así que me encontré en una videollamada con el Dr. Eristorne. No sabía nada de clásicos, pero sabía usar Google. Había investigado, buscando citas de Shakespeare, mitos griegos y literatura clásica,
Y compilado una lista de nombres elegantes y con significado. Durante la llamada, solté referencias literarias e historias etimológicas, dejando a Thorne completamente fascinado. Desde heroínas shakespearianas hasta constelaciones, cualquier cosa sonaba mejor que los nombres de inspiración tecnológica que estaba considerando, como Ada o Pixel. Mira esa mirada de pura admiración en sus ojos. Este está al final. Al final, Thorne eligió un nombre que saqué de una lista de figuras mitológicas para su hija, Lyra. Estaba tan agradecido que me prometió, en ese mismo instante, que el contrato de Nordic Systems pertenecía a Sterling Corp. Julian se había gastado una fortuna y había usado todos sus recursos, solo para ser derrotado por una lista de nombres de bebés. Cuando le llegó la noticia, supe que había destrozado un juego de té invaluable en un ataque de ira. El ambiente en Sterling Corp. Era eufórico. Todos estaban maravillados con el ingenio estratégico de Clare. Solo Clare sabía que la heroína de Rael estaba ahora mismo tumbada en el sofá de casa, riéndose como una idiota de un vídeo viral mientras comía comida para llevar. Esa noche, llegó temprano a casa. Trajo una botella de vino. Para celebrar, dijo. La miré. Algo era diferente. Uy. ¿Un camello en una cena para dos? Míranos, estamos progresando. Fui feliz a buscar las copas de vino. Nos sentamos junto a los ventanales, contemplando el centelleo de las luces de la ciudad mientras bebíamos. El ambiente era más cálido que nunca. Ethan, dijo Clare, removiendo el vino en su copa. Oh. ¿Quién eres tú en realidad? ¿Yo? Me senté con un bocado de pollo. Solo soy una perdedora que se casó con alguien más. ¿Quién más sería? ¿Quién soy? Soy tu esposo y el futuro padre de tus hijos. Pensé con suficiencia. Al oír ese pensamiento descarado, Clare se sonrojó. Quizás fue el vino. Quizás fue algo más. Me miró y, como poseída, me hizo una pregunta de la que luego se arrepentiría. ¿Qué te parece el nombre? Lyra Hayes. Lyra Hayes. Parpadeé, mi cerebro no lograba conectar. ¿Quién es? Clare apartó la mirada. Tomó un sorbo de vino. Nadie. Solo un pensamiento al azar. ¿Lyra Hayes? ¿Por qué te suena? Un momento. La hija de Thorne se llama Lyra. Mi apellido es Hayes. ¿Lyra Hayes? Dios mío. Me impactó como un rayo. Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Dice que quiere tener un hijo conmigo llamado Lyra Hayes? Madre mía. ¿La habrán poseído? ¿No va un poco rápido? Ni siquiera le he tomado la mano como es debido. Mi mente era una estampida de 100.000 pensamientos frenéticos. Miré a Clare fijamente. Ella me devolvía la mirada. Su rostro estaba enrojecido por la luz de la lámpara, sus ojos suaves y nublados, llenos de una emoción que no pude descifrar. No me digas. De verdad se ha enamorado de mí. Pensarlo me dio un vuelco el corazón. Ni hablar, ni hablar. Es la directora ejecutiva de la Reina de Hielo. No podría caer en las garras de un gorronero como yo. Está contenta con el contrato. Y ha bebido demasiado. Está diciendo locuras. Intentaba desesperadamente justificar esa posibilidad descabellada. Frente a mí, Clare observaba el caleidoscopio de conmoción, pánico y una pequeña chispa de esperanza que se reflejaba en mi rostro. Era divertidísimo. Decidió presionarlo un poco más. ¿Qué te parece?, preguntó, apoyando la barbilla en la mano e inclinando la cabeza. ¿Deberíamos tener un bebé? ¡Uah! Mi mente se apagó por completo. ¿Lo oí bien? Acaba de decir que quiere tener un bebé conmigo. ¿Es real? ¿Estoy soñando? Me empezaron a sudar las palmas de las manos. ¿C est clare, et C est un merde? ¿R estás borracho? Al verme volver a ser una adolescente nerviosa, la diversión de Clare aumentó. Se acercó más. La distancia entre nosotras era de menos de 30 centímetros. Podía oler su perfume, un ligero aroma floral mezclado con un intenso aroma a vino. Era embriagador.
No estoy borracha, susurró, su voz como una pluma acariciando mi piel. Te pregunto, ¿quieres tener un hijo conmigo? Sí, claro que sí. ¿Es broma? ¿Tener un hijo con una mujer tan hermosa como tú? Debí haber salvado la galaxia en una vida anterior, pero esto es tan repentino que ni siquiera hemos salido. Hay un procedimiento adecuado para estas cosas. Mi mente era un campo de batalla, pura alegría en guerra con la razón presa del pánico. Y cada palabra de esa batalla llegaba directamente a los oídos de Claire. Ella oía, claro que sí. Y se le derritió el corazón. Vio la mirada de un ciervo aterrorizado en sus ojos y finalmente no pudo contener la risa. Entonces, con naturalidad, citó el último pensamiento que me había pasado por la cabeza. ¿Qué procedimiento? ¿Qué tipo de procedimiento busca? Las palabras quedaron flotando en el aire. Se arrepintió al instante. El mundo pareció detenerse. Mi expresión pasó de conflictiva a confusa, luego de confundida a un horror abrumador. ¿La miraste fijamente? Sí. Me miró fijamente. El tiempo se detuvo. ¿Qué? ¿Qué acababa de decir? ¿Cómo podía saber que estaba pensando en un procedimiento? Una posibilidad aterradora que había descartado una docena de veces, detonada en mi cerebro como una bomba nuclear. El primer día que nos conocimos, cuando de repente retiró los papeles del divorcio. La cena familiar, cuando esquivó con maestría la estafa de Trevor. Todas las veces que se había anticipado mágicamente a mis necesidades, mis antojos, mis planes. Y justo ahora, todas las piezas del rompecabezas encajaron de repente, formando una imagen única y aterradora. Me quedé boquiabierto. La señalé con un dedo tembloroso. ¿Tetu? De ninguna manera. No. Maldita manera. De ninguna manera. No puede oírme. ¿Ha podido oír todo lo que he pensado todo este tiempo? ¿Desde cuándo? ¿Desde aquel primer día? Todas esas veces que la llamé reina de hielo en mi cabeza, explotadora capitalista, todos mis planes de tomar el dinero y escapar. ¿Lo oyó todo? Mi cara pasó de roja a blanca, luego a un verde enfermizo. Mi mundo se derrumbó. Esto no fue solo un suicidio social. Fue una ejecución pública. Al ver mi rostro deformarse en una máscara de desesperación pura y sin adulterar, Claire finalmente perdió la compostura. Se recostó en el sofá y rió hasta que las lágrimas le corrieron por la cara. En todo el año que llevábamos casados, nunca la había visto reír así. Nunca imaginé que cuando el iceberg finalmente se derritió, sería tan hermoso. Pero en ese momento, no estaba de humor para apreciar la vista. Solo quería que el suelo se abriera y me tragara por completo. ¿Tetu? Tartamudeé, incapaz de formar una frase completa. Claire por fin logró controlar la risa, secándose una lágrima del rabillo del ojo. Me miró e, imitando el tono arrogante de mis pensamientos, dijo juguetonamente, ¿qué te pasa? ¿Sorprendida? Tu esposa. Es tan buena. Histerda, ella. Sin palabras. Estaba fatal. La vida después de la gran revelación fue diferente. Si antes era, Claire sabe todo lo que pienso, ahora era, sé que Claire sabe todo lo que pienso, lo cual no cambia nada porque ella sigue sabiéndolo todo. Era desesperante. Así que me di por vencida. Me dejé llevar por el caos. Por la mañana, me negué a levantarme de la cama. No quiero ir a trabajar. No quiero levantarme. ¿Qué tiene de malo ser un mantenido? Que la reina de hielo salga a conquistar el mundo. Yo te daré apoyo moral desde aquí. Claire, ya vestida para ir a trabajar, se paraba a mi lado. Lo oí, decía. Yo gemía y me arrastraba fuera de la cama. En la cena, me quedaba mirando su último experimento culinario, un salteado sospechosamente oscuro. Dios mío. ¿Usó salsa de soja en lugar de agua? ¿Es carne o ha sido incinerada? Me han dicho eso, decía Claire, mientras ponía un trozo de esa sustancia parecida al carbón en mi plato. Come. Me lo comía, conteniendo las lágrimas. Por la noche, veíamos la tele. Ponían alguna comedia romántica cursi,
con el protagonista susurrando, eres la única luz en mi vida. Uf, qué cursi. Si le confesara mis sentimientos a la reina de hielo, jamás diría algo tan patético. Ay, Claire silenciaría la tele y se volvería hacia mí. ¿Y qué dirías? Me sonrojaría. No sé. Diría, Claire Sterling, eres el saldo de mi cuenta bancaria. Puede que parezcas fría e intimidante, pero el solo hecho de saber que estás ahí me da seguridad. Claire me escuchaba, me miraba fijamente un buen rato y luego se daba la vuelta, con los hombros temblorosos. Se reía. Esta nueva vida después de la revelación fue un ejercicio constante de mortificación. Pero también fue dulce, de una manera extraña. El muro invisible entre nosotros se había derrumbado por completo. Ella no era solo la directora ejecutiva intocable, y yo no era solo el perdedor patético. Discutimos como una pareja normal. Aunque, para ser justos, ella ganó todas las discusiones. Es difícil debatir con alguien que tiene acceso a tus pensamientos sin editar. Empecé a involucrarme en los asuntos de su empresa, esta vez de verdad. Claire me dio el título oficial de asesora estratégica principal, una forma elegante de decir que yo era su centro de estudios personal. Siempre que surgía un problema, me llamaba a su oficina. Señor Hayes, decía, entregándome un expediente con fingida seriedad. ¿Cuál es su opinión experta sobre este caso? Lo tomaba y fingía estudiarlo atentamente. Esto es obvio. El director ejecutivo de la empresa rival le tiene terror a su esposa. Su esposa está obsesionada con el nuevo perfume que nuestra empresa lanzó la temporada pasada. Envíale 2 botellas. Él firmará lo que queramos. Luego le devolvería el expediente y le diría, con el ceño fruncido, que esta situación requiere un enfoque más matizado. Necesitamos apelar a su mejor naturaleza. Claire asentía con sabiduría, como si acabara de impartirle una profunda sabiduría. Al día siguiente, el problema estaría resuelto. Una nueva leyenda empezó a circular por los pasillos de Sterling Corp. Decían que el inútil esposo de la directora ejecutiva era en realidad un genio empresarial solitario, un dragón dormido que finalmente había decidido despertar. A lo que solo pude decir, tienes toda la razón. Nuestra relación dio un gran salto un fin de semana. Por primera vez en mucho tiempo, Claire tuvo el día libre. Oye, sugerí, ¿quieres salir a hacer algo? Estoy harta de estar encerrada en esta mansión. Quiero ir a un centro comercial, comer en un food truck, ir a una galería de juegos. La reina de hielo definitivamente nunca ha hecho nada de eso. Es hora de mostrarle las sencillas alegrías de la vida mortal. De acuerdo. Claire aceptó, sorprendentemente fácil. Se quitó sus trajes de trabajo y se puso un sencillo vestido blanco de verano. Se soltó el pelo y no llevaba maquillaje. Aún así, caminando con ella por la calle, atraía más miradas que una comitiva presidencial. Me sentí como un guardia de seguridad escoltando a un miembro de la realeza de visita. Primero, fuimos a una feria callejera. La arrastré de un food truck a otro. Tacos, barbacoa, mini donas. Al principio dudó, pero con un poco de ánimo, lo intentó todo. Comía con delicadeza, dando bocados pequeños y precisos. Pero sus ojos estaban abiertos con un asombro infantil. ¿Ves? Te dije que estaba bueno. Eso de que las diosas no comen comida chatarra es un mito. Si la comida es lo suficientemente buena, hasta una reina de hielo bajaría la guardia. Claire me fulminó con la mirada, pero aceptó el perrito de maíz que le ofrecí. Después, fuimos a una sala de juegos. La caótica sinfonía de música electrónica y luces intermitentes fue claramente un shock para ella. Compré un montón de fichas y la llevé hacia la máquina de baile. Bien, prepárense para presenciar una verdadera genialidad. Tiré mi chaqueta a un lado, subí a la plataforma y elegí la canción más difícil. En mi época, era el rey indiscutible de los juegos del campus. Hoy, la reina de hielo va a descubrir lo que se ha estado perdiendo. Está a punto de descubrir que su marido no es solo un genio. También tiene movimientos. La música empezó a sonar y empecé a pisotear las flechas. Mis pies eran un borrón. Mi ritmo fue perfecto. La multitud empezó a congregarse, vitoreando y silbando.
Terminé la canción con una floritura, haciendo lo que me pareció una pose genial. Jadeando, salté del escenario, sonriéndole radiante a Claire, esperando que se desmayara de admiración. En cambio, la encontré encorvada, con los hombros temblando violentamente. Se reía tan fuerte que no podía mantenerse erguida. Mi sonrisa triunfal se congeló. ¿Qué tiene de gracioso? ¿No fui buena? Me perciben. Conseguí la combinación perfecta. Me acerqué a ella y la oí jadear entre carcajadas. Tú. Pareces un mono espástico con una convulsión. Se me cayó la cara. Adiós a nuestra cita romántica. Nos quedamos fuera hasta tarde esa noche. De camino a casa, Claire dijo de repente, Ethan, gracias. ¿Por qué?, pregunté, todavía enfadada por el comentario del mono espástico. Gracias por mostrarme todo esto, dijo en voz baja. Nunca pensé que la vida sería así. Mi corazón se ablandó. Sí, es la directora ejecutiva de Sterling Corp. La han preparado para ser la heredera desde niña. Toda su vida ha sido un caos de agendas y reuniones de junta directiva. Probablemente nunca tuvo la oportunidad de simplemente existir. En cierto modo, lo ha pasado mal. Me giré y la miré. Las farolas proyectaban sombras fugaces sobre su rostro. Impulsivamente, extendí la mano y la cubrí donde descansaba sobre la palanca de cambios. Su mano estaba fresca y suave. Ella se estremeció ante su primer instinto de apartarse. La sujeté. Claire, dije, mirándola a los ojos. Por primera vez, no lo pensaba. Lo decía. De ahora en adelante, lo que quieras experimentar, te llevaré. El coche estaba en silencio, salvo por el latido de mi corazón. Claire no habló. Solo me miró. Tras un largo momento, susurró, vale. Luego, giró la mano y entrelazó sus dedos con los míos. La burbuja de paz y felicidad en la que vivíamos no duró mucho. Julian Vance, la serpiente en la hierba, finalmente decidió atacar. Un martes por la mañana, el precio de las acciones de Sterling Corp comenzó a desplomarse. Comenzó como una pequeña caída, pero rápidamente se convirtió en una caída libre. Al mismo tiempo, Internet explotó con prensa negativa. El proyecto estrella de Sterling, un fraude. Fuentes afirman que los datos de IA falsificaron a Sterling Corp, al borde del colapso en medio de una crisis de liquidez. La escandalosa vida privada de Claire Sterling, expuso una oleada de mentiras y medias verdades que se propagaron como un virus. Los teléfonos de la compañía no paraban de sonar. Los socios se retiraban, los bancos exigían el pago de los préstamos y la junta directiva estaba sumida en el caos. Fue un ataque perfectamente coordinado. Claire se encerró en su oficina y no salió en todo el día. Sabía que esta era la mayor crisis de su carrera y sabía quién estaba detrás. Julian se había aliado con el rival más antiguo de la familia Sterling, Davenport Corporation, para lanzar una adquisición hostil. Su objetivo no era solo adquirir la empresa, sino destruir el nombre Sterling. Empujé la puerta de su oficina. Estaba de pie junto a la enorme ventanal, de espaldas a mí. Se veía tan pequeña y frágil contra el horizonte de la ciudad. Fragmentos de cristal roto yacían en el suelo, cerca de sus pies. Se acabó, dijo con la voz ronca y entrecortada. No se giró. Estaban demasiado preparados. Nos atacaron desde todos los ángulos, el mercado, los medios. No hay nada que podamos hacer. Su voz estaba llena de una desesperación que nunca antes le había oído. Me acerqué a ella y la abracé con ternura. Su cuerpo se tensó un instante, pero no me apartó. ¡Qué tonto! Claro que podemos hacer algo. Creen que su plan es perfecto, pero pasaron por alto un pequeño detalle. Pasaron por alto quién era tu marido. Apoyé la barbilla en su cabeza. No tengas miedo. Susurré, estoy aquí. El cuerpo de Claire temblaba en mis brazos. Se giró y me miró, con los ojos rojos y llenos de una esperanza desesperada y frágil. Ethan, ¿de verdad tenemos una oportunidad? La miré y sonreí. No esperamos oportunidades. Le tomé la cara con suavidad. Los hacemos.
Era hora de recordarles que hay comidas que ni se tocan. Al día siguiente, se convocó una junta de accionistas de emergencia. El ambiente en la sala de juntas era tan denso que parecía sofocante. Trevor y los demás familiares resentidos se habían unido oficialmente a la corporación Davenport. Trevor permanecía allí sentado, orgulloso y triunfante. «Réndete, Claire. Señor, Davenport ha hecho una oferta justa para adquirir el 51% de las acciones. Es el mejor acuerdo para todos. Al menos la empresa sobrevivirá. Tiene razón, Claire. Nadie se rendirá». La tía Carol intervino. «Estás traicionando a nuestra familia», replicó Claire, con la voz temblorosa de rabia. «No es una venta. Es una fusión estratégica», dijo Trevor, sin pudor. En ese momento, se abrieron las puertas de la sala de juntas. Claire y yo entramos juntas. Todas las miradas se posaron en nosotras. Julian Vance y el director de la corporación Davenport, un hombre corpulento con una sonrisa de tiburón, estaban sentados allí, observándonos con la diversión distante de los depredadores que acorralan a su presa. «Señorita Sterling, llega tarde». «Señor», dijo Davenport, mirando su Rolex. Claire lo ignoró. Me acompañó hasta la cabecera de la mesa. «Todos», dijo, con voz firme y firme. «Me gustaría presentarles a alguien. Este es Ethan Hayes, mi esposo, y desde esta mañana también es el nuevo director ejecutivo de Sterling Corp». La sala estalló en cólera. «¿Qué? ¿Estás loca, Claire? Estás convirtiendo a ese holgazán en el director general», chilló Trevor. Julian frunció el ceño, con los ojos llenos de desprecio. «Claire, esto no es un juego». No le hice caso. Me acerqué a la pantalla grande al frente de la sala y conecté una memoria USB. Al instante, la pantalla se llenó de complejos gráficos bursátiles y flujos de datos. Era una representación visual de la batalla por Sterling Corp. A partir de las 9:30 a.m. Ayer, Davenport Corp, en coordinación con 3 importantes fondos de cobertura, apalancó casi $2.000 millones para reducir sistemáticamente el precio de las acciones de Sterling, dije. Mi voz era tranquila, pero resonó en cada rincón de la silenciosa sala. La mayoría de los presentes no tenían ni idea de lo que veían, pero Julian y el señor Davenport sí. Sus rostros comenzaron a palidecer. Mi análisis fue perfecto, hasta el momento exacto y el valor de cada operación. Era un buen plan, dije, volviéndome hacia ellos con una leve sonrisa. Usar una ofensiva mediática para destruir la confianza del mercado. Luego, venderías las acciones en corto con un capital abrumador. Una vez que el precio tocara fondo, entrarías y comprarías una participación mayoritaria por una miseria. No solo adquirirías Sterling Corp, sino que harías una fortuna con una venta en corto. El señor Davenport entrecerró los ojos. ¿Y qué si lo era? Los negocios son la guerra. Al vencedor le toca el botín. Mientras decía eso, asentí, pero olvidaste algo. Presioné el control remoto. La pantalla cambió, mostrando un mapa aún más grande y complejo de transacciones financieras. Mientras estabas ocupado vendiendo nuestras acciones en corto, ¿se te ocurrió que alguien anónimo podría estar comprando discretamente todas las acciones que vendías? Los rostros de Julian y Davenport palidecieron hasta quedar pálidos. Miraron la pantalla como si hubieran visto un fantasma. «Eso es imposible». Julian balbuceó, ¿de dónde sacaría tanto capital? «Ah, olvidé presentarme como es debido». Volví al lado de Claire, la tomé de la mano y miré las caras atónitas de la sala. «Me llamo Ethan Hayes. Antes de casarme con la familia Sterling, trabajaba como gestora de fondos privados. Algunos en el sector me apodaban el lobo de Wall Street». Trevor se echó a reír. «Ethan, te has vuelto loco». «¿Tú? ¿El lobo de Wall Street? Pareces un cachorro perdido». La sala se llenó de risas nerviosas y dispersas. Pero Julian y el señor Davenport no reían. Sus rostros estaban sombríos. En las altas esferas financieras, el lobo de Wall Street no era solo el título de una película. Era el apodo de un traidor legendario, casi mítico. Un fantasma que operaba desde las sombras,
conocido por su ferocidad y su capacidad para doblegar mercados enteros. Nadie le había visto nunca la cara. Pensaban que era solo una leyenda. Pero ahora, el señor Davenport me miraba fijamente, con la frente empapada de sudor. ¿Tú? No tienes pruebas. ¿Pruebas? Sonreí. Señalé la pantalla. Hace 3 días, abrí 17 cuentas de inversión offshore separadas y anónimas. Liquidé todos los activos disponibles de Sterling Corp, junto con algunos de mis ahorros personales. Miré a Claire. Me miraba con una expresión de asombro puro y absoluto. Sabía que había estado trabajando sin parar, pero no tenía ni idea de que esto era lo que estaba construyendo. Cada acción que vendiste, yo la compré. Cuanto más presionabas el precio, más adquiría. Al cierre del mercado esta mañana, mis fondos controlaban más del 40% de las acciones de Sterling Corp que cotizan en bolsa. A eso hay que sumarle el 30% que ya poseen Claire y su padre. Bueno, señor Davenport, señor Vance, hagan ustedes los cálculos. ¿Quién es realmente el dueño de esta empresa ahora? Mi voz era baja, pero mis palabras impactaron como martillazos. Julián se tambaleó y se desplomó en su silla, con la mirada perdida. Imposible. ¿De dónde sacaste el dinero? Murmuró. Eso no te incumbe, dije con frialdad. Solo necesitas saber que cada dólar que usaste para vender en corto a esta empresa ahora está en mis cuentas. No solo salvé a Sterling Corp, aproveché tu ataque para comprar nuestras propias acciones. En mi trabajo, a eso le llamamos un apretón de posiciones cortas. Y ahora, el juego ha terminado. Como si fuera una señal, las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo. Entraron varios policías. Fueron directamente a ver a Julian y al señor Davenport y les presentaron sus credenciales. Julian Vance, Edward Davenport. Tenemos motivos para creer que están involucrados en una conspiración para cometer fraude bursátil y manipulación del mercado. Tendrán que acompañarnos. Los había llamado yo mismo. La prueba estaba en mi portátil. Rostros pálidos. Los 2 hombres fueron escoltados fuera de la habitación. Trevor y los demás comerciantes parecían estar a punto de desmayarse. Una crisis que podría haber derribado un imperio había terminado, así de simple. La tormenta pasó. Al día siguiente, las acciones de Sterling Corp abrieron y alcanzaron inmediatamente su límite superior. Hicieron lo mismo durante los siguientes 7 días, alcanzando un máximo histórico. El nombre de Ethan Hayes se convirtió en leyenda en Denver de la noche a la mañana. Pasó de ser el fracaso más famoso de la ciudad a su figura más misteriosa y poderosa. ¿Y yo? Después de todo eso, renuncié al puesto de director ejecutivo que había ocupado por un solo día y volví a mi trabajo de tiempo completo como esposo. Era una tarde hermosa y soleada. Estaba descansando en el jardín, tomando una Coca-Cola. Claire, que había terminado su trabajo, vino y se sentó a mi lado. Llevaba un sencillo vestido amarillo, y a la luz del sol, se veía increíblemente suave y hermosa. ¿Todo arreglado?, pregunté. Asintió. Trevor y los demás fueron destituidos de la junta directiva. Davenport Corp está en ruinas. Ya no serán una amenaza. Bien, dije con un bostezo. Por fin puedo volver a mi vida tranquila y relajada. Claire vio mi postura relajada y no sabía si reírse o regañarme. Ethan, sí, ¿de verdad eres el lobo de Wall Street? Todavía no podía creerlo. Claro que no, dije inmediatamente. Oh, soy tu Golden Retriever personal, dije con una sonrisa. Claire me miró fijamente un segundo, y luego una hermosa sonrisa se dibujó en su rostro. Se apoyó en mí, apoyando la cabeza en mi hombro. Gracias, dijo. ¿Por qué? Gracias por venir a mi mundo. Dejé mi Coca-Cola y la rodeé con un brazo. Bueno, en ese caso, ¿no crees que merezco algún tipo de recompensa? Pregunté con una sonrisa pícara. Como, por ejemplo, una bebé llamada Lyra Hayes. La cara de Claire se sonrojó al instante. Me dio un suave pellizco en el costado. Lo oí, susurró. Así que no respondió con palabras.
Simplemente levantó la cabeza y me miró, sus ojos brillaban como una galaxia de estrellas. Y entonces, bajo el cálido sol de la tarde, se inclinó y me besó. Sí, fue una buena recompensa.